Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Una nueva oportunidad de compartir juntos. Les saluda Raúl Perazo, me acompaña mi amigo Jonathan Granados y para nosotros es un privilegio poder llegar hasta su hogar y deseamos que no solo nos pueda ver, sino que le cuente a sus amigos, que se acerque a nosotros por medio del 6048 2495. Les recuerdo que transmitimos desde Costa Rica, así que tiene que anteceder el 506 o nos busca por Facebook con el mismo nombre, Capacitando a los Santos. Nuestro tiempo hoy surge una pregunta que queremos contestar, pero hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un poco polémico para algunos. Ha sido combatido creo que desde siempre. En la Reforma se armó el lío por eso. Claro. Y entre dos personas. Todavía hoy en día no siguen los argumentos de un lado para el otro y bueno, vamos a abordar el punto que nosotros creemos y para eso a mí me gustaría iniciar con un versículo. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿la salvación puede perderse? Yo digo que no. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, ya está. Entonces, mirá algunos versículos más. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, una persona que pecó, mirá lo que le pasa. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo y por otra parte llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Fueron iluminados. El Señor juzgará a su pueblo. O sea, sos salvo, pero cuidala. Porque, ¿qué hacemos con una persona que va a la iglesia todos los domingos, canta en el coro y después vamos a lo peor? Porque no voy a decir que miente, va y se acuesta con una muchacha que no es su esposa. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó con esa persona? Para mí lo primero que hay que definir es si la persona realmente es cristiana. Y ahí, con todo lo que acabas de decir, empiezan un montón de cosas que se vuelven complicadas. Bueno, si yo digo, bueno, tengo que cuidar mi salvación, significa que yo hago algo para cuidarla, esa salvación la tengo que de cuidar. Hecho, el apóstol Pablo dice que tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Filipenses. Si yo la cuido, digamos que la pierdo, ¿qué hago para recuperarla? Tenés que perseverar hasta el fin. El que no persevera hasta el fin no puede ser salvo. Ahí entonces entraríamos y esto es lo importante, creo que en programas anteriores hablamos un poco de lo que es el contexto. Pero el pecado de muerte. Ese versículo que acabas de mencionar no está hablando de salvación. Claro, pero está el pecado de muerte, el pecado imperdonable. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, si ustedes se dieron cuenta cuando leíamos, yo salté versículos. No hice una correlación de todos los versículos. Y tenemos dos posiciones en teología, y yo respeto mucho a las personas que piensan diferente, pero tengo la posibilidad y aún el derecho de pensar diferente también, ¿no? Vamos a la Biblia y encontramos lo que yo acabo de hacer. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces, no hay Dios. Pero un texto fuera de contexto es un pretexto, es una regla de interpretación bíblica. El que no se encontró escrito en el libro de la vida no puede ser salvo, pero el que esté escrito en el libro de la vida va a ser salvo por siempre. Entonces, lo que yo hice recién fue utilizar versículos, pero por ejemplo, no entré en el contexto. Hebreos, ¿para quién fue escrito? Para judíos. Para judíos que estaban dispersos y que estaban en una lucha.
habían salido de la ley, de vivir bajo la ley, y empezaban a vivir la gracia, y se habían confundido. Vemos un poquito esto en el libro de Gálatas, cuando está la discusión entre Pablo y Pedro, porque Pedro, cuando estaba con los de Gálatas o Galacia, quería vivir bajo la gracia, pero cuando venía algún judío simulaba, o sea, era un hipócrita. Entonces, toda esta gente está dentro del libro de la carta que escribe, desde mi punto de vista, el apóstol Pablo a los hebreos. Entonces, tengo que leer la carta de acuerdo a quién fue escrita. Yo estoy seguro que si leo un correo electrónico que le mandaron a Jonathan, yo no lo voy a poder entender. ¿Por qué? Porque fue para él. En todo el contexto de los versículos que yo leí, no leí algunos como por ejemplo, el que viola la ley de Moisés. Estaba metido en el medio, pero no lo leí. ¿Por qué? Porque traté de hacer una ensalada para decir lo que quiero decir y no lo que la Biblia dice. ¿Por qué no volvemos a explicar, hace unos programas atrás lo hicimos, la diferencia entre deducir e inducir? Deducir es cuando yo tomo un versículo y digo cosas que el texto no dice. Justo estaba pensando, por ejemplo, así también la fe en Santiago 2:17, si no tiene obras es muerta. Entonces digo, claro, tengo que hacer obras y la salvación es por obras. Pero ¿qué no estoy haciendo? No estoy viendo todo lo que le rodeaba al versículo que acabo de leer. Y eso uno hace cuando uno hace inducción, cuando es un estudio inductivo. Uno toma en cuenta el contexto que estaba, lo que está atrás, adelante, quién escribió, etcétera, etcétera. ¿Qué tema está hablando? Para yo poder lograr llegar a comprender mejor el pasaje que estoy estudiando. Sí, algunas preguntas para que usted lo pueda hacer un ejercicio en su casa. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Por ejemplo, ¿quién sos? Jonathan. Jonathan. ¿De dónde sos? De Limón. De Limón. Bueno, limonense. ¿Con quién vivís? Con el pastor. Con el pastor. Sí, porque es parte de nuestra familia. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Son preguntas que yo le hago a la Biblia. Ahora voy a este versículo y veo todo el contexto y me doy cuenta que no es aplicable para mí, para pensar en que la salvación se puede perder. Claro que hay una línea que en teología se llama la línea de los arminianos, que cree en la pérdida de salvación. Es una línea teológica muy seria, pero no estamos de acuerdo con eso. Si la salvación pudiera perderse, la pregunta que me hizo Jonathan, genial, ¿cómo la recupero? Entonces, vamos a mirar en el mismo libro o la misma carta que está escribiendo el apóstol aquí en el capítulo 9, versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, así también viene el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y hay una palabra que se repite mucho, pero es una sola vez. Empecemos desde el principio. Entró Cristo en el santuario, pero no era el santuario que tenían en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel que había hecho con sus manos, sino que se presentó directamente a Dios. Nosotros hoy no tenemos un sumo sacerdote. Jesucristo era sacerdote, profeta y rey. ¿Y nosotros qué somos? Sacerdotes. Normalmente, y fíjese, una mala interpretación bíblica lo que le puede llevar. Normalmente hacemos una diferencia entre los clérigos y los laicos. Bueno, eso no tiene ningún asidero bíblico, porque todos somos hijos de Dios con la misma responsabilidad y los mismos privilegios, porque todos somos sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Cómo lo vemos? El pueblo de Israel necesitaba, según el versículo 25, un sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el único que podía
entrar al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Lo mismo que hoy, yo pienso, bueno, la Iglesia Católica tiene un Papa, es el vicario, es el que puede interceder por nosotros ante Dios. Hemos tomado muchas cosas del judaísmo, pero ¿saben cómo esto está afectando a la Iglesia? Pastor, ¿puede orar por mí? Porque usted está más cerca de Dios. No, yo soy tan pecador igual que usted, con una responsabilidad diferente, guiarle, pero necesito dependencia de Dios. Pero pensando en este versículo, qué triste, porque dice que Cristo se presentó una sola vez. Si la salvación pudiera perderse, necesitamos que el sacrificio de Cristo vuelva a repetirse, vuelva a repetirse y vuelva a repetirse. Un gran punto de esto es que está el concepto muy arraigado y que he escuchado con muchas personas que piensan diferente a lo que yo pienso, que ellos sí creen que se pierde y dicen, es que alguien que es creyente no puede, o sea, no puede pecar, no puede vivir en pecado. Porque dicen, bueno, el que practica el pecado no es de Dios, y empiezan a sacar versículos como de este tipo, y dice, definitivamente, o son tipos de personas que ellos no creen que pueda llegar a haber un cristiano carnal. Dicen, eso no es posible, no existe, no puede haber alguien que haya depositado por fe su confianza en Dios, creyendo en Jesucristo como Salvador, y después vivir una vida de pecado. Ese tipo de gente que cree eso, no leyó 1 Corintios 3. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3 habla de los cristianos carnales. Y vemos en la Biblia cristianos carnales, cristianos espirituales y el hombre natural. El hombre natural es el que no es salvo. El espiritual es el que nació de nuevo. Y el carnal nació de nuevo, pero no mantiene intimidad con Dios. Por consecuencia, practica diferentes pecados sin importarle. Y lo vemos en todo el libro de Corintios. Pero podemos ver algo interesantísimo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Si Dios viene a vivir a mi vida y luego pierdo la salvación, ¿qué haría Dios? Me tiene que ir. Claro, pero Él me selló, porque también la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué era un sello? Era el edicto del rey, que es marcado aquí que no. ¿Podía ser violable ese sello? No. No. Un sello me habla en primer lugar de la paternidad. Dios es mi papá porque vive en mí. Dios es mi dueño, me habla de propiedad. Cuando pensamos en el sello se utiliza aún con los animales. A los caballos o a las vacas le ponen un sello para saber quién es el dueño. Nosotros tenemos un sello. Ese sello se llama el Espíritu Santo de Dios. La morada del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene a un cristiano y vive en él desde el momento que nace de nuevo para siempre. En el momento de creer, que nos es dada vida eterna. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eternidad y perpetuidad? Algo perpetuo y algo eterno. Algo eterno no tiene fin. Lo eterno no tiene fin, lo perpetuo. Perpetuo podríamos pensar en una cadena perpetua, por ejemplo. No es eterna, porque cuando la persona muera en prisión, se terminó. Entonces acá entra un concepto mucho más lindo, Jonathan. El apóstol Pablo dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Pero ¿quién está también sentado a la diestra del Padre? Jesús, o sea, tenemos la misma posición. Ahora, algo perpetuo, hoy comienza y termina cuando termina la cadena perpetua, cuando la persona se muere. Eterno, Dios colocó eternidad en el corazón de los hombres. Y acá empieza mi responsabilidad. Las personas sin Cristo, sin Dios y sin esperanza van a ir eternamente a la condenación. Las personas que nacieron de nuevo van a ir eternamente a la presencia de Dios. Lo que pasa es que a veces nos guiamos por sentimiento. Y entonces una persona peca y pensamos, no, ¿cómo voy a ser salvo si pequé? Una de las armas que el diablo más utiliza es nuestra mente. Con lo que hiciste hoy, ¿te crees salvo? Bueno, Colosenses 2, versículo 6 dice, de la manera que habéis recibido a Jesús, andad en él. ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Por obras? ¿Por gracia? Por gracia. Por medio de la fe. Entonces tenemos que vivir por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Y aparte, siguiendo con el tema, hay cosas que también debemos considerar. Ejemplo, ¿qué hago con
Y yo tengo acá Juan 10, versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está muy claro, ¿no? Está muy gráfico lo que está diciendo Jesús acá. Sí, y justamente Jesús anteriormente dice: el que conoce la verdad, Dios le hace libre. ¿Libre de qué? Libre de condenación, libre de las consecuencias del pecado, y un día estaremos totalmente lejos del pecado. ¿Por qué? Porque es un nuevo nacimiento, es una transformación. Yo entiendo perfectamente que hay gente buena, religiosa y perdida que va a la iglesia y el domingo se porta bien, el lunes se porta mal. Pero el versículo que vos acabas de leer dice: y yo les doy vida eterna. ¿Pero quién está hablando ahí? ¿Quién es yo? Jesús. Jesús. Jesús les da vida eterna y no perecerán jamás. Esa palabra perecer jamás, esa palabra jamás tiene una connotación muy linda. ¿Por qué? Dice, no van a morir hombres, mujeres, en ningún lugar y por ningún medio. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Padre. Yo estoy seguro que alguien puede venir y abrir mi mano. ¿Pero quién puede abrir la mano de Dios? No. Al estar en la mano del Papá nos da seguridad. El mismo apóstol Juan, retrocedemos un poquito, en el capítulo 5, versículo 24, hay 3 tiempos verbales. De hecho, el español es muy importante para poder estudiar la Biblia, donde el versículo dice literalmente, y usted puede ver todo el contexto que está hablando, de lo que está hablando exactamente de lo mismo. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿En qué tiempo? Y no después dice, no vendrá condenación, más ha pasado muerte de vida. Sí, usted piénselo, vos pensalo. ¿En qué tiempo tiene vida eterna? ¿Tendrá vida eterna? ¿Tiene vida eterna o tuvo vida eterna? Tiene vida eterna desde el momento en que escuchó y creyó. Exactamente. Ahora, en verdad los digo, el que oye mi palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El nuevo nacimiento consiste en entender la palabra de Dios. Se lo voy a explicar con 5 dedos fáciles. Reconocer que todos son pecadores, reconocer que el pecado nos separa de Dios, entender que Jesús es amor y es justicia, que Cristo muere por mí y la salvación es un regalo de Dios. Ahora, ¿quién convence a la persona que necesita el Salvador? ¿El pastor? No. Y si yo me pongo y digo, arrepiéntanse, manga de víboras. Porque no es la salvación es de Jehová, y el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Juan 16:8. Cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el arrepentimiento no tiene nada que ver con el predicador. Es el poder de Dios. Y dice, el que oye mi palabra, la fe viene por el oír, escuché la palabra de Dios, y cree. La palabra creer aquí es la palabra fe, es la palabra confianza. El que oye la palabra y confía, tiempo presente, tiene vida eterna. ¿En qué momento? En el mismo momento que nació de nuevo, se apropia de lo que Dios ya le había puesto en su corazón, una vida eterna junto a Él. Igual que en Juan 3:16. Léelo. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Ahora fíjate, tiene vida eterna, no vendrá condenación. ¿En qué momento nosotros fuimos juzgados? ¿Te acordás? No. Nuestros pecados, ¿dónde fueron puestos? En la cruz de Cristo. Cuando la ira de Dios fue calmada en la cruz. Todos nuestros pecados. ¿Qué cargó Cristo en la cruz? Nuestros pecados. La Biblia, literalmente el apóstol Pedro dice que puso todo sobre el madero. Entonces, ¿vamos a ser condenados? Bajo ningún punto de vista. Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No dice para los que son evangélicos bautistas, metodistas, pentecostales, no, para los que están en Cristo, porque no hay diferencia, hay que nacer de nuevo. Dios no me llama a una religión o denominación, me llama a una relación. Ninguna condenación. Entonces, no vendrá, tiene vida eterna, es un hecho. No vendrá condenación. Así que el día
que yo muera, voy a la presencia de Dios y no voy a pasar por el juicio. Sí, de hecho vamos a pasar por el tribunal de Cristo, pero es tema para otro programa, que no es un juicio. Pero no voy a pasar por el juicio. ¿Qué juicio sería este? El apóstol Pablo dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. El hombre que muere sin Cristo enfrenta el juicio del gran trono blanco. Pero nosotros no enfrentamos ningún juicio. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué significa pasar de muerte a vida? Antes yo estaba muerto. Efesios dice que estaba muertos en delitos y pecados. Justo iba a buscar ese versículo, Efesios 2. Estábamos muertos por ser pecador y nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, cuando pienso en la seguridad de salvación, en primer lugar es un regalo que se recibe y un regalo que no te lo puede quitar porque depende de Dios. Lo primero a entender es que no es mi obra. No. Como no es mi obra, es obra de Dios, yo no puedo hacer nada ni para ganarla, y mucho menos puedo hacer nada para perderla. Mismo Romanos 8 dice, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El gran problema es que mucha gente intenta agradar a Dios y se olvida que ya le agrada a Dios por lo que Dios hizo. Ahora, podría usted leer en su casa Romanos capítulo 3. Solo voy a dar un pincelazo porque el tiempo se nos fue. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Redención es comprado por precio, y Dios puso en Cristo toda mi salvación. Y permítame explicárselo de esta manera. Nosotros, pecadores perdidos, Cristo, Dios y Santo. Cristo pone su justicia en mí y toma todos mis pecados y me declara justo. Y el Espíritu Santo de Dios y toda la Trinidad viene a vivir en mí. Entonces, es imposible pensar que puedo perder algo que Dios me regaló y que el sello y el compromiso fue gratuitamente, pero tuvo un precio muy alto, su sangre. La sangre de Cristo limpió todos nuestros pecados y nos pone en una posición, ser llamados hijos de Dios. Decir que la salvación se pierde es minimizar la obra de Cristo. Decir que ese sacrificio tan grande no fue suficiente. Entonces yo tendría que preguntarle en este momento lo mismo que el apóstol Pablo nos pregunta a todos. Examínese si está en la fe o si está reprobado. Estar en la fe es estar en Cristo. No le pregunto si es miembro de una iglesia, si es el pastor, si canta en el coro, o cuánta actividad tiene. ¿Y se bautizó? O si se bautizó. ¿Nació de nuevo? El nacer de nuevo da ciertos resultados. Y permítame decirle algunos nada más. Un verdadero cristiano, una persona que nació de nuevo, tiene deseo de leer la Biblia, deseos de vivir en santidad, deseos de orar, deseos de amar a otros, deseos de congregarse. Si eso no es natural en usted, algo no está bien. El tiempo se nos fue, Jonathan, y no pudimos casi terminar, creo que nos emocionamos, pero bueno. Porque por lo menos sacaron ciertos puntos claves y un poquito sobre todo ese versículo de Hebreos que es muy utilizado y de mala manera. Así que le invitamos a hacer una buena hermenéutica de su Biblia, pero sobre todo a conocer al autor y al consumador de la fe, a Jesucristo. No se olvide que puede contactarse con nosotros por medio de nuestro WhatsApp 6048-2495 con el código del país 506, visitar nuestro Facebook Capacitando a los Santos y por supuesto recomendar nuestro programa. Queremos escuchar a usted. Cualquier duda o inquietud que podamos, queremos respondérsela de acuerdo a la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo programa, ¿verdad, Jonathan? Nos vemos. Tampoco olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, igual Capacitando a los Santos. Hasta la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.